mientras va llegando al libro de Primera Tesalonicenses, el libro de Primera Tesalonicenses es cronológicamente el primer libro que el apóstol Pablo escribió dentro de todas las 13 cartas que conocemos como cartas paulinas. Fue escrito en el año 51 después de Cristo y tuvo un triple énfasis este libro. En primer lugar, el apóstol Pablo quiso reafirmar todas las verdades y enseñanzas que él había dado a estos creyentes en Tesalónica y convertidos ya en discípulos del Señor Jesús. Entonces él buscaba consolidar, confirmar, afirmar esa enseñanza para con ellos. En segundo lugar, quería que estos hermanos de la iglesia de Tesalónica avanzaran y crecieran en su santidad para con Dios. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo quería consolar a estos hermanos acerca de aquellos que ya habían dormido en el Señor. Y es que recuerden que una de las enseñanzas principales también que nos muestra el libro de Tesalonicenses en su segunda carta, que vendría a ser una sola carta, tenía que ver con el hecho de la venida del Señor Jesucristo, que ya estaba cerca, que ya estaba pronto a poder darse y no había por qué estar temiendo ni sufriendo con relación a ello. Ahora, poniendo esto en contexto, vamos a ir hasta el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses y vamos a meditar ahí en este pasaje, Primera Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Lo tienen? ¿Sí? Vamos a inclinar nuestros rostros entonces y vamos a orar antes de empezar. Amado Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad de abrir tu palabra una vez más. Gracias porque sabemos que ella es útil para nuestras vidas, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, con un propósito específico, Señor, y es el hecho de que nosotros podamos ser perfectos, creyentes, maduros espiritualmente, pero no solamente para obtener una madurez espiritual, sino para estar preparado para toda buena obra. Y que ambas cosas vayan de la mano, madurez con acción, como lo aprendimos en esta mañana en la escuela dominical. Ayúdanos, Señor, al escuchar y meditar y entender tu palabra, que esto no solamente nos convierta en oidores, sino también en hacedores de ellos, Señor. Te lo pido en el amor de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estaba buscando reloj, pero no encuentro, así que yo tampoco tengo ningún reloj aquí a la mano, así que le voy a ir dando, y si me paso, ya me hacen una señal, o si ya yo les veo bostezando, yo sé que esa es la señal, ¿no? Ok. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradaros a Dios, así abundéis más y más. Voy a ir deteniéndome versículo por versículo y voy a leer en el versículo 2 para poder explicarlo a continuación. Dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. El apóstol Pablo está hablando aquí una vez más a los hermanos de la iglesia tesalónica y les está diciendo: hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de vosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. En otras palabras, lo que estaba haciendo aquí el apóstol Pablo de alguna manera era reconocer, él no estaba chancando ni criticando a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, sino que él estaba reconociendo que de alguna manera aquellos hermanos estaban andando bien en su vida cristiana, estaban conduciéndose bien en su vida cristiana, y mucho de ello tenía que ver con lo que habían aprendido de Pablo y de sus colaboradores que andaban con él. Y cuando llega a este punto en el versículo 1, el apóstol Pablo les dice: pero la idea, hermanos, es que no se conformen con lo que están andando en su vida espiritual. Por eso es que el versículo 4 dice que de la manera que, versículo 1 dice que de la manera que aprendisteis de vosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. En otras palabras, nos ponemos a preguntar qué es lo que estaba buscando y deseando el apóstol Pablo en la vida de los hermanos de esta iglesia. Y es que en el nivel espiritual que se encontraban ellos, la idea era que no se queden como estaban, sino que abunden
y abunden en conducirse más y mejor de lo que ya estaban haciendo. Y el sentir y el deseo del apóstol Pablo es un buen sentir, es un buen deseo y que aún cabe dentro de la lógica. Porque si a ti te tuvieran que evaluar en tu vida espiritual, en algún aspecto de tu vida espiritual, y hubiera un rango de evaluación donde dijéramos muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno y excelente. La pregunta es, ¿cómo quisieras que te evalúen? Si hablamos de tu vida espiritual, no hablamos de cómo estás en tu vida espiritual. Estamos hablando de cómo quisieras que te evaluaran en tu vida espiritual. Excelente, muy bien, gracias por la respuesta. Espero que la mayoría de ustedes, si no todos ustedes, debería estar anhelando ser evaluados de una manera excelente en vuestra vida espiritual. Aunque quizá ahora no todos estén excelentes en su vida espiritual y puedan encontrarse en el camino, espero que nadie esté en el muy malo, aunque estén en el camino, la idea es que lleguen a la excelencia en la vida espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo, ya habiéndoles dejado a ellos las instrucciones y enseñanzas de las verdades de la palabra del Señor Jesucristo, les vuelve a decir aquí que el deseo de ellos era que abunden cada vez más, abunden. Y abundar tiene que ver con aumentar, y abundar tiene que ver con mayor cantidad. Esa es la idea. Y como creyentes también necesitamos estar abundando y abundando y abundando. ¿En qué? En conducirnos bien, pero también en agradar a Dios. En conducirnos bien y también en agradar a Dios. Haga una marca en su Biblia ahí en Tesalonicenses y quisiera llevarles al libro de Juan capítulo 8, versículo 29. Juan capítulo 8, versículo 29. Juan capítulo 8, versículo 29. Dice el versículo, en las propias palabras del Señor Jesús, describiendo aquí, dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. El Señor Jesús es nuestro máximo ejemplo, no solo en todo, sino ahora de una forma específica, de acuerdo a lo que estamos viendo en 1 Tesalonicenses 4:1, es nuestro máximo ejemplo en cuanto a agradar a Dios. El mismo Señor Jesús mencionó, yo hago siempre lo que a Él le agrada. Él fácilmente pudo estar haciendo su propia voluntad. Él era Dios. Él era sin pecado. Pero a pesar de, Él siempre se sometió a la voluntad de su Padre y Él siempre agradó a su Padre Celestial. Capítulo 5, mismo libro. Capítulo 5, versículo 30. Agradar a Dios es sinónimo de buscar o hacer la voluntad de Dios. Capítulo 5, versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿De quién? La del Padre. Y esta es una característica de todo aquel que agrada a Dios. Hace o busca hacer la voluntad de nuestro Padre, la voluntad de Dios. Y yo sé que ahora, hoy, muchos pueden decir, creyentes pueden decir, no, yo siempre estoy buscando la voluntad de Dios. Y mi meta es buscar y buscar y buscar y buscar la voluntad de Dios. Pero fíjense lo que dice el capítulo 6, versículo 38. Capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Y es que agradar a Dios no solamente es buscar hacer la voluntad de Dios, porque muchos pueden pasar mucho tiempo buscando la voluntad de Dios. Pero agradar a Dios también implica hacer la voluntad de Dios. No solo buscar la voluntad de Dios, sino también hacer la voluntad de Dios. Capítulo 14, versículo 31, mismo libro. Capítulo 14, versículo 31. Capítulo 14, versículo 31 dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Como el Padre me mandó, así hago. Esto es agradar a Dios. No solo buscar hacer la voluntad de Dios, no solo hacer la voluntad de Dios, sino que así como Él lo manda, así tenemos que hacerlo. ¿De acuerdo? Así como Él lo manda, así tenemos que hacerlo. Porque hoy en día nosotros como padres podemos desear que nuestros hijos traigan un 20 de calificación en su escuela. Y es posible que ellos traigan un 20, pero lo trajeron con plagio. ¿Fue la voluntad de Dios que ellos trajeran 20? Sí, pero el cómo lo hicieron, no. ¿De acuerdo? Por eso es importante que agrademos a Dios, no solo buscando hacer su voluntad, no solo haciendo su voluntad, sino que haciendo como Él nos lo manda, como Él nos lo dice en su propia palabra. Ahora regresamos a Tesalonicenses. Y continuamos en el sentir del apóstol Pablo, que era que los hermanos de la iglesia de Tesalónica sigan creciendo y abundando y abundando y abundando más en conducirse bien delante del Señor. Versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Una vez más aquí, una pequeña pausa. Muchos creyentes hoy en día se pasan tiempo diciendo: estoy buscando la voluntad de Dios, o estoy esperando la voluntad de Dios, o estoy anhelando la voluntad de Dios. Por lo menos en la Escritura encontramos 4 pasajes en donde literalmente se manifiesta que esta es la voluntad de Dios. En la mañana leímos uno: la voluntad de Dios es que hagamos el bien. La voluntad de Dios es que nuestra santificación. Efesios: la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Y así hay uno más. Por lo menos 4 pasajes en las Escrituras en los cuales nosotros ya deberíamos estar cumpliendo en nuestras vidas la voluntad de Dios. Y en este pasaje específico, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué significa eso? Y después de la palabra santificación hay un punto y coma, seguramente en sus Biblias. Ese punto y coma lo pueden transformar en un 2 puntos, porque a partir de ahí va a describir lo que es la santificación. Y dice el versículo: que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Por lo menos en este pasaje 3 cosas significa santificación. 1, que os apartéis de fornicación. 2, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y 3, que ninguno engañe ni agravie en nada a su hermano. ¿De acuerdo? 3 cosas que significa santificación. Ahora, usted está aquí y posiblemente me diga: pastor, fornicación, no, jamás. Conmigo, no. Yo nunca. Nunca. Que sepa tener a mi propia esposa en santidad y honor, pregúntele a mi esposa para que vea cómo sí le tengo en santidad y honor. Que engañe y agravie en algo a mi hermano, pastor, nunca. Yo nunca he cometido ese pecado. Sin embargo, santificación es mucho más que simplemente apartarnos de estos 3 pecados. Es mucho más que eso. Una vez más, marque Tesalonicenses y vamos a ir un ratito al libro de Marcos, capítulo 7, versículos 21 y 22.
Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22. Marcos 7, 21 y 22. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto también es santificación, que os apartéis de todo lo que menciona el versículo 21 y versículo 22. Ahora, mi pregunta es, de toda esta lista que encontramos en estos dos versículos, ¿hay algún pecado que tú reconoces en tu vida? Mira bien el versículo 21 y 22 y examina y evalúate, y tú mismo respóndete, no me levantes la mano o nada, pero examínate si hay alguno de estos pecados que tú estás cometiendo en tu vida. Posiblemente alguno diga, no, pastor, todavía ninguno de esos pecados que usted ha leído aquí ahorita, yo no he cometido ninguno de esos pecados. Ok, entonces vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos capítulo 1, versículo 28 en adelante, y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y ahora, habiendo leído esta lista, mi pregunta es la misma. ¿Hay algún pecado de todo lo que hemos leído, los cuales consideras tú que tienes en tu vida? O posiblemente aún en tu corazón estés diciendo, no, pastor, ninguno de lo que usted ha leído o de lo que hemos leído, todavía ninguno tengo yo en mi vida. Si fuera así, vamos a 1 Corintios capítulo 6. Primero los Corintios capítulo 6. Versículo 9. Primero los Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora, ¿ya identificaste alguno de todos estos pecados en tu vida? ¿O todavía no? Yo creo que hasta este punto por lo menos uno, ¿no? Por lo menos uno deberías haber identificado en tu vida. Pero por si acaso no, vamos a ir a Gálatas. Capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Y ahora? ¿Aumentó tu lista o todavía? Porque muchos me están mirando como que todavía.
Pero si todavía no tienes ningún pecado en tu lista, vamos a 2 Timoteo capítulo 3. Algunos sí, ya están diciendo, pastor, ya no siga, por favor, ya no siga, ¿no? 2 Timoteo capítulo 3. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 2, 3 y 4. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, que no quieren reconocer sus pecados, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Una vez más, hasta aquí yo creo que por lo menos un pecado, por lo menos, para ser buenos, ¿no? Para ser buenos, por lo menos un pecado, aunque deberían ser muchos. Pero posiblemente alguien haya aquí que diga, no, pastor, yo ni uno de los que se ha leído he cometido. Y que no suceda como en una oportunidad me pasó cuando salimos con la iglesia a compartir el evangelio. Y estando en la esquina de la iglesia, encontré a un muchacho que estaba esperando su bus, su carro. Y me acerqué a él y le compartí un folleto y le pregunté, y le comenté y le dije, te comparto un folleto con la palabra de Dios. Me lo recibió y yo le pregunté, ¿y alguna vez has escuchado de Dios? Y él me dijo, sí. ¿Y alguna vez has escuchado de los mandamientos de Dios? Y él me dijo, sí. Y yo le digo, ¿tú crees que me puedas mencionar algunos de ellos? Y él me empezó a mencionar y me los mencionó todos. Era la primera vez que yo conversaba con una persona que me mencionaba todos los 10 mandamientos. Por si acaso le pregunté si trabajaba o era monaguillo o era algo de la iglesia católica que les hacían memorizar, catequismo, etc. Pero él me dijo que no, pero se sabía los 10 mandamientos. Entonces yo le pregunté, ¿y tú cumples con los 10 mandamientos? Y él me dijo, sí. Y le digo, ¿podemos comprobarlo? Y me dice, ¿cómo? Con algunas preguntas. Y me dice, a ver. Entonces yo empiezo preguntándole y le digo, mira, el 9º mandamiento dice, no dirás falsos testimonios, o en otras palabras, no mentirás. Y le pregunto a él, ¿alguna vez tú has mentido en tu vida? Lo piensa un poco y me dice, no. Y yo le digo, ¿estás seguro? ¿Nunca has mentido en tu vida? ¿Nunca has dicho una mentira en tu vida? Y él me dice, no. Yo le digo, no lo puedo creer. ¿No me estás mintiendo ahorita? Y me dice, no. Entonces yo cojo otro mandamiento y le digo, ok, está bien. El 6º mandamiento dice, no matarás. Pero Jesús dijo que cualquiera que aborrece a su hermano se convierte en homicida de su hermano. ¿Alguna vez has hecho esto? ¿Alguna vez has aborrecido a tu hermano o a tu hermana? ¿Le has llegado a odiar por alguna cosa a tu hermano o a tu hermana? Y él me dice, no. ¿Estás seguro? Sí. No. Ok, le digo. El 3er mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios para decir cualquier tontería y media, o por Dios, te lo juro por Dios, o oh my God, Diosito lindo, Diosito santo, por Dios, etcétera? ¿Alguna vez has dicho eso? Y él me dice, no. Ya sé con qué te voy a agarrar en mi mente, ¿no? Y él decía, mira, el 7º mandamiento dice, no cometerás adulterio. Pero Jesús dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Alguna vez has hecho eso? Y él me dice, no. ¿Nunca has visto una mujer y la has codiciado? Le pregunto yo, ¿no? ¿Nunca has visto una mujer y la has codiciado? No.
¿Nunca te has volteado tu cabeza para ver cuando la persona pasaba en contra tuya en otro sentido y te has quedado mirando hacia atrás? ¿Nunca? No. Pero eres hombrecito, ¿no? Sí. Entonces, a ese punto, yo me empecé a dar cuenta de dos cosas. Uno, o que lo hacía solamente para darme la contra en todo lo que yo le decía, o realmente estaba tan ciego de reconocer sus propios pecados. Seguí con uno más, con un mandamiento más, y luego continuamos. O sea, yo le mencioné el octavo mandamiento, que es no robarás o no hurtarás, y le pregunté si alguna vez había robado, y él me dijo, no. ¿Nunca te has quedado con un vuelto de tu papá, de tu mamá? Nada, nunca. Me dice, no. Ok, entonces hasta ese punto fue mi conclusión y yo dije, ya, cualquier mandamiento que le diga me va a decir no. Ese fue mi conclusión, en mi mente, ¿no? Entonces, Dios me iluminó en ese momento y me hizo recordar el pasaje de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Pero también dice que la verdad no está en nosotros. En otras palabras, ha mentido. Eres mentiroso. Eres mentiroso. Y por tu mentira te vas a ir al infierno, ¿no? Por tu mentira estás condenado al infierno. Aunque cerró su corazón hacia el Evangelio, pudo escuchar de que estaba totalmente equivocado a lo que él pensaba. Por otro lado, yo creo que no debería suceder así con ninguno de nosotros, sino que debemos reconocer cada quien nuestros pecados delante de Dios, pero también reconocer que lo que Dios desea con nuestros pecados no es que vivamos con ellos, sino que nos santifiquemos de ellos. Recuerden Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Cristo murió por nosotros ¿para qué? ¿Para que sigamos siendo pecadores? Y la respuesta es no, sino para que ya no vivamos en el pecado. Porque Él ya murió y cargó todos nuestros pecados en Él. Dios desea que nos santifiquemos de todos nuestros pecados. Y cuando hablamos aquí de santificación, estamos hablando de apartar, estamos hablando de separar. Esto es santificación. Es como lo que me pasó o experimenté cuando yo trabajaba en una empresa agrícola antes de entrar al seminario, por ahí, por los años 2005, 2004, por ahí. Recuerdo que yo trabajaba en una empresa agrícola de espárragos, ¿no? De espárragos. Y era una envasadora de espárragos. Y era como que yo, aunque trabajaba en el campo, donde era el sembrío, tuve la oportunidad en varias veces de poder ir a la planta y conocer cuál era el proceso del espárrago, desde que sale de la chacra o del campo hasta que es exportado, ¿no? Y normalmente el espárrago es cosechado y lo llevan a la planta a un lugar que se llama acopio, ¿no? Acopio. Y en ese lugar apilan todas las jabas y hay una faja grande, larga, en todo ese lugar que se llama acopio, y ellos vacían las jabas de espárrago a la faja, y los trabajadores están así intercaladamente, y cuando el espárrago va pasando, los trabajadores van seleccionando. Pasa toda la primera vez, llega al otro extremo, invierten el giro de la faja y vuelven a vaciar nuevamente todos los espárragos dentro de la faja. Y los trabajadores están seleccionando. Terminan la segunda vez, invierten el giro de la faja y otra vez vacían el espárrago y los trabajadores están seleccionando. Todo lo que seleccionaron en la primera pasada, ese es el espárrago de primera calidad. Todo lo que seleccionaron en la segunda pasada es el espárrago de segunda calidad. Todo lo que seleccionaron en la tercera pasada es el espárrago de tercera calidad.
Y todo lo que quedó después de la tercera pasada son aquellos espárragos torcidos, sucios, contaminados, chuecos, que para nada pasan un control de calidad, como para poder ser usados, consumidos, ni mucho menos exportados. Ahora, si pasamos esta ilustración al aspecto espiritual, y si cada uno de ustedes fuera un espárrago espiritual, un creyente espárrago, y tuviera que pasar por la faja de Dios, donde Dios tiene ahí sus trabajadores, vamos a decir los ángeles, seleccionando y seleccionando y seleccionando, la pregunta sería, ¿tú serías seleccionado como un creyente espiritual de primera calidad? ¿Tú serías seleccionado como un creyente espiritual de segunda calidad? ¿Tú serías seleccionado como un creyente espiritual de tercera calidad? O quizás serías un creyente como lo que quedó, un creyente sucio, torcido, contaminado, chueco, que para nada pasó un control de calidad para Dios. ¿Cómo qué serías seleccionado? Una vez más, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que tú seas santo, cada vez más santo y cada vez más santo. Dice el versículo 8 de Tesalonicenses 4. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, perdón. Versículo 7. Primera Tesalonicenses 4, 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino nos ha llamado ¿a qué? A santificación. En otras palabras, debes estar escuchando la voz de Dios que constantemente te dice, sé santo, sé santo, sé santo, santifícate, sé santo. ¿Cuál es la razón? Porque yo soy santo, encontramos en pasajes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sed santos porque yo soy santo. Sed santos, a eso nos está llamando Dios, a una santificación en nuestras vidas. Versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio a su Espíritu Santo. Cuando el pasaje o el versículo dice, así que el que desecha esto, está haciendo referencia al llamado de santificarse. El que desecha esto, dice el versículo, no desecha a hombre, sino desecha a Dios. Es decir, ahora tú estás escuchando este mensaje, ahora tú estás entendiendo que la voluntad de Dios es tu santificación, que a eso te está llamando a Dios. Y si tú ignoras, y si tú le das la espalda a esta voluntad de Dios, y si tú no haces caso o haces caso omiso a lo que Dios desea para tu vida, el texto dice que no desechas a hombre, no desechas al pastor Samuel, que le enseñó el pastor Samuel. ¿Y quién es el pastor Samuel para hacerle caso? No desechas a hombre, sino desechas a Dios mismo. ¿De acuerdo? Desechas a Dios mismo. Y es interesante notar que la palabra desechar, el significado de la palabra desechar, es muy similar al parecido del significado de la palabra santificar, ya que hemos dicho que santificar significa apartar o separar. Pero cuando nosotros desechamos algo, ¿qué hacemos? Lo ponemos a un lado, ¿no es cierto? Lo ponemos en un lado, estamos listos para alejarlo o sacarlo de nuestra propia vida, que no esté cerca a nosotros. Si tú desechas muchas cosas, cosas que ya no te sirven, cosas que ya no te son útiles, cosas que uno los puede considerar basura, ¿no? Lo desecha. Pero recuerde, el texto dice, así que el que desecha esto, este llamado de santificarse en su vida, no desecha a hombres, sino desecha a Dios mismo. En otras palabras, les estás diciendo, Señor, ¿sabes qué? No quiero saber nada de ti, te pongo a un lado de mi vida, no te metas conmigo, yo quiero seguir viviendo como yo quiero, como a mí me antoja, como a mí me parece, vete, te voto, sal, basura, etcétera. Eso es lo que estás haciendo si desechas el llamado de Dios a santificarte en tu vida. Es que pastor, es difícil.
Uno intenta, pero ahí está la tentación. Pero ahí está el enemigo. No se puede, pastor. Ahora, no sé si tú te has dado cuenta, pero en este pasaje es interesante notar que Dios ha usado las tres personas de la Trinidad, incluido en el deseo y anhelo de nuestra santificación. Si ustedes se fijan en el versículo 1, dice, como os conviene conduciros y agradaros a Dios. Versículo 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, otra vez Dios. Pero el versículo 1 dice, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y el versículo 6 dice, porque el Señor es vengador de todo esto. Y el versículo 8 dice, al final, que también nos dio su Espíritu Santo. Es decir, las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, incluidas en el anhelo de que nosotros podamos ser santos. En otras palabras, hermanos, no estamos solos. No estamos solos en el desafío, en la meta, en el reto, en la voluntad de Dios en cuanto a santificar nuestras vidas. Dios está ahí, el Señor Jesucristo está ahí y el Espíritu Santo está ahí para hacernos recordar de que sí se puede, sí se puede. Quisiera terminar leyendo los dos últimos versículos o los tres últimos versículos del capítulo anterior. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículos 11 al 13. Y vamos a leerlo todos juntos mejor. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículos 11, 12 y 13. ¿Ok? A la voz de 3, 2, 3. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermanos, la venida del Señor está cerca. Cristo viene pronto. Que cada uno de nosotros seamos hallados irreprensibles en santidad. Es decir, que nadie tenga de qué cogerte para acusarte de pecados y pecados y pecados en tu vida. Cristo viene pronto. ¿Cómo quisiera ser hallado? ¿En santidad o en pecado? Eso es tu decisión. Eso depende de ti. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amado Dios.